nombre es Samantha América Romero Campos y yo les voy a hablar sobre la materia de historia del tema Segunda Guerra Mundial. Esta se da en un periodo de 1939 a 1945, donde hay más de 50 millones de muertes. Para entender el tema necesitamos regresarnos a la Primera Guerra Mundial, por lo menos al lapso del final. La Primera Guerra Mundial se da en 1914 a 1918 y termina con el Tratado de Versalles, que es firman la paz, donde Alemania pierde la mayor parte de sus territorios y queda en una crisis económica. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, inicia en 1939, pero se empieza a descender desde 1933, ya que cuando Adolfo Hitler llega a la presidencia, busca convencer a su pueblo de ser democrático a totalitario. Esto quiere decir que solamente Hitler manda y solamente Hitler decide las cosas que se van a hacer. Él siempre estuvo en contra de los judíos y tenía unos campos de concentración escondidos, donde ahí guardaba a la gente y las mataban. En la Segunda Guerra Mundial son dos bandos, que es el eje, que es Tokio, Roma y Berlín, pero como sabemos, Tokio no entra desde el inicio. En contra, por así decirlo, que es fuerzas aliadas. Cuando la primera cosa que da impulso a la Segunda Guerra Mundial es cuando rompen el pacto de Molotov, ya que quiere decir que Adolfo Hitler invade Polonia. En el pacto de Molotov, lo primordial que decía era que no tenían que tocar Polonia, ya que ahí había muchos recursos, entre otras cosas. Invaden Polonia en 1939, el 1 de septiembre, y posteriormente Adolfo Hitler decide invadir Dinamarca, Bélgica, y uno de los más importantes que Adolfo Hitler decide invadir es Checoslovaquia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los primeros lapsos, Adolfo Hitler, Alemania, empezó a invadir la mayor parte de los territorios, pero como la ambición así, siempre buscó invadir algo más. Luego invadir Francia, y aquí es cuando se desatan algunas otras guerras, como la Guerra Relámpago. En 1941 cuando Tokio ahora sí entra a la Segunda Guerra Mundial, ya Alemania se sentía ganador de todo. Entonces entra y Tokio decide bombardear la ciudad de Pearl Harbor. Esto quiere decir que le declara la guerra a Estados Unidos. Pero Estados Unidos aún no había entrado, y cuando sucede esto decide entrar a la Segunda Guerra Mundial. El problema de esto es que Estados Unidos estaba bien económicamente, tenía armas para defenderse, en otras cosas. Entonces ellos deciden aliarse con las fuerzas aliadas, Estados Unidos, y le guarda a Tokio sus cosas que le había hecho para más adelante. Posteriormente, en 1945, pierde la guerra a Alemania porque decide invadir toda la única parte que le quedaba a los rusos, en este caso, que son conocidos ahora. Pero lamentablemente les cae el invierno a ellos, y pues entonces empiezan a perder a su gente porque no estaban preparados para ese clima, no estaban preparados para mantenerse ahí. Entonces empieza a perder gente y poco a poco va perdiendo su territorio, hasta que pierde la mayor parte del territorio, y posteriormente de eso Hitler se suicida y matan a Mussolini. Posteriormente, unos meses después, Estados Unidos ahora sí viene y le cobra a Tokio, porque a pesar de que ya había perdido a Alemania, Tokio seguía haciendo de las suyas, seguía invadiendo y todo. Entonces Estados Unidos decide cobrarle lo que les habían hecho y bombardean
Hiroshima y Nagasaki, las ciudades más importantes que tenía en esos tiempos Tokio. Y con esto termina la Segunda Guerra Mundial.